Desde que tenemos constancia de su existencia, los dinosaurios han despertado una gran fascinación en todo el mundo. El descubrimiento de sus restos fósiles probablemente contribuyó a inspirar la leyenda del dragón, el monstruoso reptil, a veces con alas, que aparece en el folclore tradicional desde China hasta México. La enorme popularidad de la franquicia de Parque Jurásico demuestra nuestro interés por estos reyes del Mesozoico y nuestra profunda gratitud primitiva porque ya no caminan sobre la tierra. Y muchos niños y niñas pasan por una etapa de obsesión por los dinosaurios que les consume por completo. La comunidad académica de Norteamérica y Europa atravesó su propia fiebre por los dinosaurios a mediados del siglo Canine, después de que el paleontólogo inglés Sir Richard Owen, en 1842, utilizara por primera vez la palabra compuesta grecolatina dinosaurus, o lagarto terrible, para designar a los antiguos reptiles gigantes, cuyos esqueletos petrificados se estaban desenterrando en Inglaterra, Holanda y Alemania. La manía victoriana por los dinosaurios estalló una década más tarde, cuando Owen encargó al escultor británico Benjamin Waterhouse Hawkins la creación de esculturas de tamaño natural de 33 dinosaurios, basadas en las interpretaciones de Owen del puñado de fósiles que se habían desenterrado en aquella época. Las esculturas se terminaron en 1854 y se inauguraron con gran pompa y ceremonia durante la gran apertura de un parque de temática prehistórica construido fuera del Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal era un edificio portátil de cristal y hierro que había albergado la gran exposición de Londres, la primera feria mundial, allá por 1851. Catalizados por la popularidad de los dinosaurios del Palacio de Cristal, los museos de Gran Bretaña y Estados Unidos se apresuraron a poblar sus salas de exposición con los esqueletos de dinosaurio más grandes e impresionantes que el dinero podía comprar, que adquirían a paleontólogos independientes y ferozmente competitivos. De la mano de la dinomanía del mundo académico occidental surgieron relatos de ficción sobre mundos perdidos, habitados por los monstruos primigenios que habían inflamado la imaginación victoriana. En 1864, el novelista Francis Julio Verne publicó Viaje al centro de la Tierra, un clásico literario francés en el que un excéntrico científico alemán y su sobrino descubren un océano subterráneo en las profundidades de Islandia repleto de dinosaurios acuáticos. En 1888, el escritor canadiense James DeMille publica póstumamente por entregas en la revista Harper's Weekly su novela fantástica Un extraño manuscrito encontrado en un cilindro de cobre, que narra la historia de un oasis semitropical en la Antártida, caldeado térmicamente por el que deambulan dinosaurios. En 1898, el novelista inglés C.J. Cutliffe Heine publicó The Lizard, un relato corto sobre un caballero inglés que descubrió y luchó contra un dinosaurio carnívoro en una cueva cercana al pueblo inglés de Kettlewell. Al año siguiente, el escritor estadounidense Warden Allen Curtis publicó en el número de septiembre de Parsons Magazine su relato de ciencia ficción El monstruo del lago Lametrie. La obra de Curtis está escrita como el diario perdido de un médico que descubrió un plesiosaurio vivo en un lago de Montana de Wyoming, en cuyo cráneo trasplantó el cerebro de su compañera adolescente moribunda. Y en 1912, el escritor británico Sir Arthur Conan Doyle publicó su novela de ciencia ficción El mundo perdido, en la que un joven y ambicioso reportero acompaña a un indomable profesor en una expedición a un remoto tramo de la selva sudamericana que alberga una robusta población de pterodáctilos. Mientras la manía por los dinosaurios se apoderaba de la cultura victoriana, un furor contemporáneo, pero no relacionado, se apoderaba del mundo mercantil occidental.
Como consecuencia de la revolución industrial y de las convulsiones políticas que caracterizaron la era de la revolución, a lo largo del siglo VI creció una clase media alta compuesta por industriales, médicos, abogados, banqueros, oficiales militares y otros profesionales de cuello blanco. Muchos miembros de este floreciente estrado social alardeaban de su nueva riqueza y posición amueblando sus salones con pianos o pianofortes. ¿Cómo se les llamaba entonces? Lujos que antes solo estaban al alcance de la aristocracia. Se puso de moda que las mujeres y niñas de clase media estudiaran interpretación al piano, una afición que evocaba un estatus elevado y una buena educación. Y pronto los pianos se hicieron un hueco en los dormitorios de las damas de clase media de todo el mundo occidental. Las 52 teclas blancas que adornaban todos los pianos de la época victoriana estaban recubiertas de chapas de marfil, y para abastecerse de ese marfil floreció en África occidental y oriental un animado comercio de colmillos de elefante. La creciente demanda de marfil coincidió con una menor demanda de pieles, ya que los hombres de todo el mundo occidental empezaron a preferir los sombreros de copa de seda a los tocados de fieltro de castro de sus padres y abuelos. Algunos comerciantes de pieles con visión de futuro del norte de Canadá, Alaska y Siberia, deseosos de adaptarse a los cambios que afectaban al mercado victoriano, empezaron a comprar colmillos de mamuts lanudos a los nativos que antes les llevaban pieles, ya que esos antiguos apéndices de marfil eran sorprendentemente comunes en el país del norte, instalados en la arcilla siempre erosionada de las riberas de los ríos del subártico. A lo largo de sus andanzas boreales, muchos de los buscadores de marfil que cazaban estas reliquias antediluvianas se toparon con cadáveres de mamut parcialmente conservados y momificados por el permafrost. En 1806, por ejemplo, el zoólogo Mefarams de la Academia Rusa de las Ciencias se enteró de que cazadores yakutios habían descubierto el cadáver de un mamut congelado a orillas del río Lena en Siberia, con un ojo aún en la cuenca y el cerebro todavía en el cráneo. A pesar de que gran parte de la carne del mamut fue devorada posteriormente por los lobos salvajes y los hambrientos perros de Trineo de Yakutia, Adams consiguió hacerse con una parte de la piel del animal, que era tan pesada que se necesitaron 10 hombres fuertes para arrastrarla hasta su barco en la orilla del río. En 1848, un misionero ortodoxo ruso llamado Kitrovo supuestamente descubrió el cuerpo congelado de un mamut a orillas del río Colima, en el noreste de Siberia, con comida aún en el estómago y ramitas todavía en la boca. Y en 1898, un buscador de oro llamado Angus Graham se topó con los restos de un mamut encerrados en hielo en algún lugar del territorio del Yukon, que se desintegraron al quedar expuestos al aire. A finales de 1800, prospectores, comerciantes de pieles y cazadores de marfil empezaron a regresar de las tierras salvajes del norte de Canadá y Alaska con historias de mamuts vivos. En el número de 5 de mayo de 1889 del Philadelphia Press. Por ejemplo, un comerciante de pieles llamado Kolaev. Fowler describió su compra en 1880. Y 7 de lo que parecía ser un colmillo fresco de mamut a un jefe nativo. Al preguntarle, el jefe le informó de que él y su banda habían encontrado una pequeña manada de mamuts al norte de Nome, Alaska, y que algunos de sus cazadores habían matado a un toro viejo y a una vaca con sus mosquetes de gran calibre. El número del FUR de marzo de 1893 del periódico Alaskan, con sede en Sitka, contenía un artículo que describía el reciente encuentro de un cazador Taltan con un mamut lanudo en el valle del río Stikine, en el noroeste de la Columbia Británica, y un artículo del número de octubre de 1899 de la revista McClure's Magazine contaba una historia fantástica, que más tarde se demostró que era un engaño, sobre una exitosa caza de mamuts a principios de 1890 en las tierras salvajes de Alaska. El 15 de abril de 1908 apareció un increíble artículo titulado Le Monstre de Partridge Creek, o El Monstruo de Partridge Creek, en la revista francesa de divulgación científica Gestalt. Más tarde, ese mismo año, apareció una traducción al inglés del mismo artículo,
En la edición de julio-diciembre de 1908 de The Strand Magazine, una publicación británica que publicaba tanto artículos basados en hechos reales como relatos de ficción. Como fenómeno literario, El monstruo de Partridge Creek era la combinación perfecta de los dos géneros literarios antes descritos, a saber, los relatos ficticios de dinosaurios vivos y los relatos aparentemente no ficticios de monstruos prehistóricos del norte del país. En concreto, la obra describe un supuesto encuentro con un dinosaurio en el territorio canadiense del Yukon. El monstruo de Partridge Creek fue escrito por un francés llamado Georges Dupuy, aquí en Wikipedia. Identifica como el doctor Georges-Marie Dupuy, un médico parisino de 50 años e ilustrador anatómico respetado en la comunidad médica por sus contribuciones al campo de la cirugía de combate. En realidad, el autor del artículo era casi con toda seguridad su tocayo contemporáneo y compatriota parisino, un periodista, escritor y traductor de 34 años que colaboraba regularmente con la revista deportiva francesa L'Auto, además de escribir artículos sobre boxeadores, velocistas y otros atletas para la citada publicación. Georges Dupuy escribió al menos otro relato corto para Gesaistud, ambientado en el territorio canadiense del Yukon. Dupuy era un stampeder que había participado en la fiebre del oro de Klondike de 1897, en una taberna de Dawson City, el corazón del Klondike Country. Conoció al también escritor Jack London, futuro autor de los clásicos literarios estadounidenses Colmillo Blanco y La llamada de los salvajes. Al igual que London, Dupuy pasó gran parte de su tiempo en Dawson tratando de sonsacar a los viejos sordos las historias de sus aventuras en el interior del país. Dupuy hizo varios viajes desde París, Yukon y Alaska en la década siguiente a su época de buscador de oro. En una de esas incursiones, que realizó como corresponsal del Auto, viajó a Nome, Alaska, para informar sobre el estado de los hielos marinos del estrecho de Bering, sobre los que unos quijotescos industriales esperaban construir una autopista, el tramo más difícil de una hipotética vía que conectara Nueva York con Moscú. Justo antes del crepúsculo, a unas 2 millas o menos de distancia, podíamos ver las pequeñas olas azules en el mar de Bering. Ni una sola vez heló a más de 5 millas en Nome, pero hay periodos en que el estrecho se congela. En 1904, Jack London contrató a Dupuy para traducir al francés su antología de cuentos, The Faith of Men and Other Stories, en una carta a su amigo y editor, George Platt Brett Sr., en la que intentaba convencer a Brett de que Dupuy era el hombre adecuado para el trabajo. London escribió: El señor Georges Dupuy es un francés, un artista, un periodista y un hombre que conoce Alaska mejor que yo. Ha vivido la vida. Le he llamado artista, y con esta palabra no me refiero a pintor, sino a temperamento. Él ve de mis conversaciones con él, veo que tiene el romanticismo, el fuego, el color, el lenguaje de la tierra. A pesar de los elogios de London por la agudeza del ojo de su mente, Dupuy se apresuró a asegurar a sus lectores que los acontecimientos descritos en El monstruo de Partridge Creek fueron presenciados por los ojos físicos de su cabeza. La historia que sigue no es en ningún sentido un romance, comenzó. Deseo, en primer lugar, pedir a los lectores de la siguiente narración que crean que de ninguna manera estoy tratando de imponerme a su credulidad. En cuanto al asombroso espectáculo que voy a describir, no relato más que hechos, por asombrosos y aparentemente increíbles que parezcan a primera vista, tal y como aparecieron ante mis propios ojos. Dupuy continuó explicando cómo, a principios de 1900, uno de sus lugares favoritos del Yukon era un lugar llamado McQuestion Post. Aunque en la confluencia de los ríos Stewart y Yukon existió un puesto comercial con ese nombre, Dupuy insinúa en su relato que el McQuestion Post al que se refería era la comisaria de la policía montada del noroeste que se encontraba en la orilla sur del río Stewart, frente a la desembocadura del río McQuestion, a unos 75 kilómetros al oeste de la ciudad de Mayo y a 106 kilómetros al sureste de Dawson. El amigo de Dupuy, un misionero jesuita franco-canadiense llamado Padre Pierre Lavagneau, que atendía las necesidades espirituales de una banda cercana,
de indios Clayaquc. Posee una cabana en McQuestion Post que Dupuy visitaba cada vez que se encontraba en la zona. Se cuenta que una mañana de principios de 1900, Dupuy estaba tomando un café en la veranda de la cabaña del padre Lavagnou cuando oyó un silbido procedente del río Stewart. El francés levantó la vista de su taza y se alegró de ver a su amigo, James Lewis Butler, arrodillado en una canoa de corteza con un indio a su proa y a su retaguardia. Los tres hombres remaron hasta la orilla. Butler era un banquero de San Francisco que había dejado California en 1897 para probar suerte en el Klondike. Dupuy sabía que Butler había pasado los últimos meses haciendo prospecciones en la región salvaje al norte del río Stewart y estaba ansioso por saber si había tenido éxito. Dupuy no tardó en enterarse de que el mayor descubrimiento de Butler no tenía nada que ver con el polvo de oro o las pepitas. Apenas 2 días antes, el banquero se había dirigido por tierra hacia el río Stewart cuando se topó con la cabana de un hombre llamado Grant, que le invitó a pasar la noche. A la mañana siguiente, Grant preguntó a Butler si quería acompañarle, él y a 2 compañeros a cazar alces. Butler aceptó, y los 4 hombres se dirigieron a Partridge Creek, un afluente del Stewart que desemboca en este último a unos 6 kilómetros río abajo de la desembocadura del río McQuestion. Los cazadores subieron a una colina desde la que se divisaba una colpa de minerales junto al arroyo Partridge, donde alces y caribúes solían probar la sal. En efecto, vieron 3 enormes alces pastando en el valle. Antes de que ninguno de los cazadores pudiera disparar uno de los animales, un toro joven soltó un bramido agudo y se estrelló contra los arbustos del sur, seguido de cerca por sus compañeros. Decidimos acercarnos al lugar donde los animales se habían asustado tan repentinamente, explicó Butler a Dupuy, al llegar a la colpa de alces. Un lugar de unos 60 pies de largo y 15 de ancho vimos en el barro y casi al nivel del agua de la colpa la huella fresca del cuerpo de un animal monstruoso. Su vientre había dejado una impresión en el fango de más de 2 pies de profundidad, 30 pies de largo y 12 pies de ancho. 4 patas gigantescas, también profundamente impresas, habían dejado en cada extremo de la huella principal y un poco al lado. Huellas de 5 pies de largo por 2 pies y medio de ancho, siendo las garras de más de 1 pie de largo, cuyas afiladas puntas se habían enterrado profundamente en el fango. También había la huella, al parecer, de una pesada cola, de 3 metros de largo y 16 pulgadas de ancho en la punta. En la versión francesa de la historia, Butler afirmó que él y sus compañeros encontraron en medio del sendero un enorme montón de extraño estiércol verdoso, claramente producido por algún enorme animal carnívoro. Este ominoso excremento aterrorizó a los indios. Butler y sus compañeros siguieron las misteriosas huellas durante unas 5 o 6 millas a lo largo de las boscosas orillas del arroyo Partridge hasta que el arroyo se convirtió en un abrupto barranco. Allí las huellas terminaron abruptamente como por encanto. Al concluir el increíble relato de Butler, Dupuy sugirió que los 2 reunieran una partida de caza y localizaran a la misteriosa criatura que había dejado las huellas. Por la noche, el padre Pierre Lavagnou, un minero local llamado Tom Lemore, que trabajaba en una explotación en el río McQuestion, y 5 indios Clayaquc aceptaron acompañar a Butler y Dupuy en su excursión. El policía montada que vigilaba el puesto de McQuestion y un mensajero que se encontraba en la zona, ambos escépticos ante la historia de Butler, decidieron quedarse atrás con los 2 guías indios de Butler. A primera hora de la mañana siguiente, hacia las 5, los 9 cazadores cruzaron el río Stewart en canoas y se adentraron en el bosque. Buscaron indicios de su misteriosa presa durante todo el día, arrastrándose entre la maleza y el muskeg mientras exploraban tanto el arroyo Partridge como el río McQuestion en dirección este, dirigiéndose hacia el norte, hacia sus cabeceras en una cordillera sin nombre de montañas nevadas, pero fue en vano. La escurridiza criatura no aparecía por ninguna parte.
Esa noche los 9 compañeros acamparon en la cima de un acantilado con vistas al arroyo Partridge y encendieron un fuego. Mientras hervían una tetera se oyó el ruido de piedras cayendo en el barranco. Antes de que ninguno de los hombres pudiera investigar la conmoción, un rugido primigenio arrasó el valle, agarrando sus rifles con manos temblorosas. Dupuy y sus compañeros se arrastraron hasta el borde del acantilado y se asomaron al barranco, al otro lado del estrecho valle, al otro lado del arroyo Partridge, una enorme criatura de color negro, grisáceo, intentaba ascender por la ladera opuesta. Mientras luchaba por afianzarse en la ladera rocosa con sus patas llenas de garras, lanzaba rocas al valle. Dupuy calculó que el monstruo medía 15 metros desde el moro hasta el final de la cola, y que la cresta de su columna vertebral se elevaba 18 metros por encima del suelo. Su hocico estaba coronado por un cuerno como el de un rinoceronte, mientras que su piel era como la de un jabalí adornada con gruesas cerdas. De sus fauces goteaba escoria roja. Al parecer, el monstruo acababa de terminar su cena. En la versión inglesa del relato, el padre Lavagnou declaró que la criatura debía de ser un dinosaurio. En la versión francesa, el jesuita, entre dientes castañeteantes, identificó al monstruo como un Ceratosaurus, dinosaurio sobre el que el paleontólogo estadounidense Othniel Charles Marsh había escrito extensamente a lo largo de los años 1880 y 90. Los cazadores observaron al extraño animal durante 10 minutos, paralizados por el miedo y la fascinación. Estábamos en plena posesión de todos nuestros sentidos, escribió Dupuy. No teníamos ni tendremos la menor duda de la realidad de lo que veíamos. Era efectivamente una criatura viva y no una ilusión, lo que teníamos ante nosotros. Finalmente, cuando la criatura reconoció la inutilidad de su ejercicio, abandonó las laderas y saltó al valle del arroyo Partridge sobre 2 patas, moviéndose con una agilidad asombrosa tras su aterrador encuentro. Dupuy y Butler hicieron un viaje a Dawson City, donde suplicaron al comisario del territorio del Yukon mulas y 50 hombres, armados con los que destruir al monstruo de Partridge Creek. Aquí termina mi historia, escribió Dupuy. Durante un mes fuimos el hazmerer de la Ciudad Dorada, y el Dawson Daily Nugget publicó un artículo sobre mí, que era al mismo tiempo halagador y satírico, titulado Un rival de Poe. Cerca del comienzo de su artículo, Georges Dupuy reproducía el contenido de una carta que decía haber recibido de su amigo, el padre Lavagnou, escrita el día de Año Nuevo de 1908. Tras expresar sus afectuosos deseos de salud y felicidad, informar a Dupuy de la muerte de John Spitz, cartero del distrito de Duncan, al noreste de Mayo. El sacerdote le reveló que la víspera de Navidad, apenas una semana antes, él y 10 miembros de su congregación nativa habían visto por segunda vez al monstruo de Partridge Creek corriendo sobre la superficie helada del arroyo con un caribú aprisionado entre sus mandíbulas. Su pelaje estaba cubierto de escarcha, escribió, y sus pequeños ojos brillaban como fuego en el crepúsculo. El sacerdote estimó que el animal corría a una velocidad superior a los 15 kilómetros por hora, y señaló que la temperatura en el momento del avistamiento era de 45 grados bajo cero. Acompañado por un jefe indio local y 2 de sus hijos, el padre Lavagnou siguió las huellas del animal, que se desvanecían constantemente, durante 3 kilómetros hasta el río Stewart, donde el rastro desapareció finalmente bajo un manto de nieve recién caída. Muchos de los que han comentado el monstruo de Partridge Creek, que se trataba de una obra de ficción. En su artículo de 2017, A Brief History of Cowboys and Dinosaurs, breve historia de vaqueros y dinosaurios, el dibujante de cómics estadounidense Stephen R. Bissett describió la historia como un trozo de ficción del gran territorio del norte del Yukon. Bueno, estoy convencido de que es ficción, que ha sido consagrado como real por ciertos círculos de criptozoología.
El criptozoólogo estadounidense Loren Coleman se hizo eco de la declaración de Bicete en un mensaje de Twitter del 27 de mayo de 2020, refiriéndose a la obra como pura, a criptoficción ambientada en Canadá. Independientemente de si la historia en sí es cierta o no, el monstruo de Partridge Creek se presentó claramente como un relato no ficticio de un avistamiento real de un dinosaurio en el Yukon. En la revista The Strand Magazine, el relato se intercaló entre varios artículos de no ficción, como el relato de Winston Churchill, de 34 años de edad, sobre su servicio parlamentario en Uganda, y una serie de relatos cortos obviamente ficticios, como un misterio sobrenatural de Sir Arthur Conan Doyle sobre un contable agobiado y un espejo escocés encantado. El director de la revista situó el relato de Dupuy en el campo de la no ficción al titularlo Historias extrañas y verdaderas. Historias extrañas y verdaderas. Luego, como para disipar cualquier duda sobre su veracidad, añadió un breve preámbulo, traducción directa de su homólogo Francis Inquisaitud, en el que declaraba que el autor de la historia es un conocido escritor y viajero francés, cuya buena fe está fuera de toda duda, y que asume toda la responsabilidad de su relato que, cabe señalar, por notable que sea, no se contradice en absoluto con los hechos científicos conocidos. Tras su debut en The Strand Magazine y Hesai Stout, el monstruo de Partridge Creek se volvió a publicar en periódicos de toda Norteamérica. La verborrea de estas reimpresiones a menudo se desviaba ligeramente del original, sufriendo una especie de sutil reformulación a la que a menudo se someten los artículos de noticias no ficticias, pero a la que las piezas de ficción son invariablemente inmunes. Algunos artículos declaraban que Tom Limore había tomado 3 fotografías de la criatura durante el encuentro que Dupuy describía. Galvanizado por los artículos sensacionalistas, Hugh Grosvenor, de 29 años, el acaudalado duque de Westminster, al parecer planeó un viaje de caza en el territorio del Yukon con el propósito expreso de cazar al monstruo de Partridge Creek. Para preparar su aventura, el duque alquiló un barco de vapor alemán en Hamburgo y lo equipó con una enorme jaula de acero en la que debía encerrar a la bestia. Sus planes se vieron frustrados en 1914, cuando estalló la Gran Guerra en el viejo continente. El duque se alistó voluntario para combatir y sirvió con distinción en un escuadrón de blindados prototípico en el frente de Egipto. Cuando terminó la guerra, al parecer se había olvidado de su expedición al Yukon, o había cambiado de opinión o de circunstancias y nunca volvió a programar su viaje a Stuart River Country. Aunque el monstruo de Partridge Creek fue ciertamente presentado, inicialmente recibido por muchos, como una historia real, su contexto en la historia literaria sugiere que muy posiblemente era de naturaleza ficticia, a pesar de que la novela de Sir Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, aún no se había publicado en la época en que se escribió el relato. La inspiración para una historia de supervivientes prehistóricos era abundante en 1908. Verne, de Mille, Heine y Curtis ya habían introducido la ficción de los dinosaurios vivientes entre el público lector, y en los periódicos estadounidenses abundaban las historias de mamuts y mastodontes que vagaban por los helados páramos del Subártico. Quizá lo más revelador sea que la antología de Jack London, La fe de los hombres, que Dupuy tradujo al francés en 1904, incluía un relato titulado Una reliquia del Plioceno. En este relato el narrador se encuentra con un solitario fronterizo en lo más profundo de la sabana subártica, que le cuenta una historia de campamento sobre un mamut lanudo vivo, quizá el último de su especie en la tierra que encontró en un remoto valle de lo que presumiblemente son las montañas Mackenzie de los territorios del noroeste de Canadá. Cuando el monstruo rompió su escopeta y mató a su perro, el hombre de frontera se propuso sacrificarlo. Logró su hazaña cazando con perseverancia y celebró su victoria, fabricando un par de muclucs con la piel del mamut. Si el monstruo de Partridge Creek constituye realmente una obra de ficción del noroeste, no fue la primera incursión de Georges Dupuy en el género.
2 años antes había escrito un relato en francés titulado Un drama au Klondike, o Un drama en el Klondike, que se publicó en el número de 15 de febrero de 1906 de Gestalt. Esta historia cuenta la historia de un buscador de oro franco-canadiense que asesinó a 2 de sus compatriotas en el Subártico por su oro, solo para ser expulsado de su premio por los vengativos perros de trineo de sus víctimas. Su contexto en la historia literaria no es el único indicio de que El monstruo de Partridge Creek podría ser una creación ficticia. En el primer párrafo, Dupuy se refiere a los indios del río Stewart como miembros de la tribu Clayaquuk. En su versión francesa da a entender que los Clayaquks forman una banda de indios de las nieves, que tal vez se refieran a los Dene. De hecho, los nativos de Stewart River son miembros de la primera nación Tuchone del Norte, ninguna de cuyas bandas lleva un nombre que se parezca a la palabra Clayaquuk. En cambio, los indios Koyukuk, cuyo nombre evoca con fuerza la palabra Clayaquuk, son miembros de una subdivisión de la nación Koyukon, cuya patria histórica se encuentra en el centro de Alaska, lejos del río Stewart. La inclusión por Dupuy de los indios Clayaquuk en su relato, teniendo en cuenta su íntima familiaridad con el país del norte, casi parece un sutil guiño a sus amigos de Sourdough, a quienes semejante error, inadvertido para la inmensa mayoría de los lectores, podría parecer flagrantemente obvio. El amigo de Dupuy, Jack London, insertó una broma interna similar en su novela La llamada de lo salvaje, con la inclusión de los asesinos y completamente ficticios indios Yihad. Al igual que en el caso de los indios Clayaco, este autor no ha podido encontrar ninguna referencia al padre Pierre Lavagnieu, James Louis Butler y Tom Lamore en ningún libro, artículo académico, periódico o mensaje en línea aparte de los relacionados con la historia de Dupuy. En un comentario sobre El monstruo de Partridge Creek, publicado en el número de septiembre de 1908 de la revista Knowledge and Illustrated Scientific News, el naturalista inglés Richard Lydekker escribió: que un representante vivo de los dinosaurios carnívoros de la época secundaria viva en el helado norte de Alaska parece increíble a cualquier mente científica. La presunción prima facie es que los dinosaurios más grandes eran habitantes de zonas cálidas y no árticas. El criptozoólogo británico Carl Schucker, que fue quizás el primero en su campo en criticar la historia, expresó una opinión similar en su libro de 1995 En busca de supervivientes prehistóricos, escribiendo: El monstruo de Partridge Creek merece un lugar destacado entre los dubitanda de la criptozoología, teniendo en cuenta que la existencia de tal animal exige nuestra creencia en la persistencia postcretácica de un dinosaurio peludo endotérmico en lo que seguramente debe ser el último hábitat compatible para cualquier tipo de reptil grande que viva hoy en día. Falta de credibilidad criptozoológica difícilmente debería ser una gran sorpresa. Por el contrario, el periodista británico y escritor forteano Harold T. Wilkins, en su libro de 1952, Secret Cities of Old South America, argumentó que la historia de Dupuy y el concepto de dinosaurios árticos relictos en general podría no ser tan descabellada como la mayoría de los lectores podrían asumir reflexivamente. Los paleontólogos, escribió, nos dicen que una de las principales razones de la desaparición de los dinosaurios y de los monstruosos reptiles de los grandes pantanos y los cálidos musgos de la calurosa era mesozoica, el largo verano de la vida en la Tierra, fue la llegada de la era glacial. Tras periodos recurrentes de frío y menos calor, dicen, los monstruos se extinguieron sin dejar descendencia. Sí, sin duda fue así, pero ¿quién puede decir si un tipo peculiar de dinosaurio, existente en la era mesozoica, fue capaz o no de adaptarse a los cambios climáticos y sobrevivir? En efecto, desde 1980, los paleontólogos han descubierto fósiles de dinosaurios tanto en el Círculo Polar Ártico como en el Antártico, lo que indica que algunos dinosaurios fueron capaces de sobrevivir a temperaturas más frías de lo que se creía. Los hallazgos se suceden con rapidez y furia.
escribió el escritor científico Riley Black en un artículo publicado el 3 de diciembre de 2020 para la revista Smithsonian Magazine, una mandíbula diminuta jalada en el registro de rocas antiguas de Alaska, y sobre la que se escribió en julio, indica que los dinosaurios anidaban en estos lugares y permanecían todo el año. La continua identificación de nuevas especies, no haladas en ningún otro lugar, puso de relieve cómo algunos dinosaurios se adaptaron al frío. Al igual que sus homólogos aviares modernos, los paleontólogos plantean la hipótesis de que estas criaturas se aclimataban a temperaturas más bajas haciendo crecer plumas peludas o velosas, entrando en letargo en madrigueras subterráneas o emigrando anualmente a climas más cálidos en otoño. Una posible laguna en la historia de Dupuy es la huella que supuestamente dejó la cola del monstruo en la lamedura de mineral. Descrita por James Butler, algunos autores han interpretado este detalle como una indicación de que el dinosaurio arrastraba la cola al caminar. Esta interpretación es probablemente incorrecta, teniendo en cuenta que la marca de la cola solo se menciona en relación con la única huella masiva de lo que se sospechaba que era el vientre del dinosaurio, que la criatura presumiblemente hizo mientras vadeaba por el barro blando y profundo de la laguna mineral. Si el barro alcanzó el vientre de la criatura, entonces sin duda habría llegado a su cola también, si se arrastraba o no. En cualquier caso, la noción de un dinosaurio que arrastraba la cola concuerda perfectamente con la percepción victoriana y eduardiana dominante de la biomecánica de los dinosaurios, que sostenía que los dinosaurios arrastraban la cola por el suelo cuando caminaban. Sin embargo, en 1970, durante un cambio de paradigma paleontológico conocido como el renacimiento de los dinosaurios, el paleontólogo estadounidense Robert T. Bakker propuso que los terópodos como el Ceratosaurus eran criaturas activas que utilizaban la cola para equilibrarse cuando corrían. En general, la comunidad paleontológica coincidió con la revolucionaria teoría de Bakker. Hoy en día, casi todas las interpretaciones de los dinosaurios bípedos, desde los esqueletos de los museos hasta los monstruos de las películas, muestran a estas antiguas criaturas con la cola en el aire. En los últimos años, las teorías sobre la locomoción de los dinosaurios han empezado a cerrar el círculo con el descubrimiento de lo que se ha interpretado como marcas de arrastre de la cola de los dinosaurios. Claros indicios de que algunos dinosaurios arrastraban efectivamente la cola al caminar, como sospecharon inicialmente los científicos victorianos. En 1922, los periódicos de Norteamérica informaron de que una familia de dinosaurios carnívoros parecidos al Ceratosauri había sido avistada en la península soviética de Kamchatka. Al parecer, unos cazadores autóctonos descubrieron los restos destrozados de un Ceratosaurus joven en las tierras boreales de Rusia y trajeron a la civilización uno de sus pies cercenados que tenía el tamaño de la cabeza de un hombre. Algunos periodistas que comentaron la historia sugirieron que estos supuestos dinosaurios rusos podrían ser parientes del monstruo de Partridge Creek, especulando que tales criaturas podrían cruzar el estrecho de Bering durante inviernos especialmente severos, cuando Kamchatka y Chukotka estaban unidas a Alaska por un tramo ininterrumpido de hielo. Cuando una expedición posterior en busca de los dinosaurios rusos resultó infructuosa, algunos sugirieron que los restos prehistóricos moraban en los montes Kersky, una cordillera recién descubierta en el noreste de Siberia, entre los ríos Yana e Indigirka. A lo largo de los años 1930, el escritor canadiense y antiguo inspector de la Hudson's Bay Company, Philip H. Godsell, escribió varios artículos en los que incluía una historia que le había contado su amigo Frank Beaton, el factor jefe de la HPC en Fort St. John, Columbia Británica. Beaton había oído la historia a un grupo de científicos, cuyos miembros la habían oído a uno de sus guías indios, un cree llamado Chekina, quien a su vez había oído la historia a su padre. Al parecer a finales del siglo XVII o principios del el padre de Chekina viajó a la región del Alto Río Liard, en lo que hoy es el sureste de Yukon, donde se encontró con una tribu primitiva de indios de Ne.
Alrededor de sus hogueras, escribió Gotzel, esta gente de la edad de piedra había hablado de un valle medicinal al norte, habitado por monstruos de tamaño y ferocidad temibles. Uno de los nuevos conocidos de los Cres sacó de su bolsa de medicina un trozo de piel de ante en el que había grabado a fuego la imagen de uno de esos monstruos. El Cre atesoró este amuleto durante años y acabó legándoselo a su hijo. Chekina Kian, a su vez, se lo enseñó más tarde al grupo de científicos al que debía guiar. Los científicos dijeron a un incrédulo Beaton que la figura representada en el trozo de piel de ante era un dinosaurio, dibujado con un detalle anatómico impecable. El mundo nunca conocerá la opinión de Georges Dupuy sobre los supuestos queratosaurios de Siberia, la historia del dibujo de piel de ante de Chekina y la polémica que suscitó su propio relato. El periodista murió prematuramente en 1911, solo 3 años después de la publicación de su artículo más polémico, llevándose a la tumba el secreto de Partridge Creek. Paleontólogos, criptozoólogos e historiadores de la literatura pueden especular todo lo que quieran sobre si su historia tiene algo de verdad. Pero hasta que se descubran respuestas definitivas en alguna carta olvidada o en un diario perdido hace mucho tiempo, el monstruo de Partridge Creek seguirá siendo uno de los grandes misterios sin resolver de Canadá.